Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Padre bueno, Padre amoroso, te damos tantas gracias por el día de hoy, por todas las bendiciones que nos regalas, por la bendición, Señor, de una transición pacífica de poder, por la esperanza que esto trae a muchos de nosotros. Te queremos también, Señor, pedir que en esta noche derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre los que estamos aquí como estudiantes para aprender sobre el catecismo de la Iglesia Católica y sobre el profesor Juan Carlos Urquijo, para que lo ilumines, para que seas tú a través de él, que nos enseñes más de ti, de tu iglesia, de tu palabra. Hoy también, Señor, en el día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona y protectora de la República Dominicana, te imploramos que por el amor que le tienes a la Virgen María, derrames también sobre nosotros a través de ella protección para nuestras familias, tanto aquí como en nuestros países. Y a nuestra Madre vamos todos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, es contigo, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Madre de nosotros, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. en la muerte. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Pues una noche más y ya estamos en más de la mitad del catecismo de la Iglesia Católica. Increíble. Cuando el primer día que yo me senté a leer y a estudiar, dije, esto no lo vamos a terminar. Pero sí lo vamos a terminar. Dios ha querido que así sea y también cada uno de ustedes, y yo me incluyo también, estamos haciendo este esfuerzo por escudriñar este gran libro que realmente tiene una riqueza extraordinaria. Entonces hoy estamos en el módulo 3 y la semana 2. Y aquí vamos a ver, hoy comenzamos a ver la comunidad humana. O sea, perdón, esta es la semana 2. A ver, sí, ¿no? Está bien, ¿no? Estamos en la semana 3 de este módulo. Ah, perdón, déjame buscarla. Perdón. Esto ya lo vimos la semana pasada. Sí. Comer que no era. Perdón. Le explico lo que me pasó, es que fui a vacunarme y se demoraron allí porque había que quedarse más tiempo. Déjame ver cómo yo puedo eliminar esto. Aquí. Voy a buscar el que es. A ver si lo tengo aquí.
Espérense que tengo que pasarlo de computadora. Un momento. Disculpen la molestia. Le decía que en esta semana estamos más de la mitad y vamos a trabajar hoy, empezar a trabajar los mandamientos. En el capítulo primero vamos a trabajar los 3 primeros mandamientos, el primer mandamiento, el segundo y el tercero. ¿Y por qué se unen así de manera pedagógica estos 3 mandamientos? Porque todos tienen una relación directa con Dios. Esta sería la dimensión vertical de la cruz, signo de los cristianos. Y aquí vamos a ver el capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es diríamos, la síntesis de los 3 primeros mandamientos. En esa frase están los 3 primeros mandamientos reflejados. Dios nos amó primero. Esto es sumamente importante para tener una relación con Dios de hijo adoptivo a padre. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras. Y estas son palabras de Jesús. Están en Mateos y están en Lucas. Dice, amarás al Señor tu Dios. Fíjense que la primera observación es que Jesucristo nos dice, amarás al Señor, que es tu Dios. Después dice una afirmación fuerte, con todo el corazón. El corazón para los judíos tenía una dimensión muy grande, no es el corazón físico, no es el músculo. El corazón para los judíos era la fuerza, el entendimiento, la voluntad, la razón, o sea, era todo. Por eso más adelante el mismo Jesús dice, con toda tu alma, donde está la voluntad, y con toda tu mente, donde está la razón. Y añade, y con todas tus fuerzas, con todas tus energías. Este es el mandamiento que nos da Jesús para amar a Dios por encima de todas las cosas. Es sumamente importante estos versículos del mismo Jesús. Y esto recordaba inmediatamente las palabras de Deuteronomio, donde dice, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. No hay otro Señor. Y que Dios nos amó primero. El amor de Dios único es recordado en las primeras de las 10 palabras. Las 10 palabras significan los 10 mandamientos. Los mandamientos hacen explícito a continuación la respuesta del amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Porque Dios nos amó primero. Y yo les diría a ustedes que reflexionen cuánto Dios nos ama. Piense cada uno de ustedes, claro, esto es un encuentro, esto no es un retiro, pero piense cada uno de ustedes después en su casa, al acostarse esta noche, todas las cosas que cada uno de nosotros, me incluyo yo también, hemos recibido de Dios porque Dios nos ama. Es sumamente importante. Y el mismo Dios lo dice en Éxodo 20 y está escrito después en Mateos 4. Yo, el Señor, yo soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí.
y no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Está escrito. Y ahora una frase, un versículo del Nuevo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él darás culto. Y por eso el 2085 del Catecismo dice: el Dios único y verdadero revela ante todo su gloria al pueblo de Israel. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas en conformidad con su condición de criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Muchas veces las personas piensan que no son criaturas, piensan que son dioses. A veces el personalismo tiene una rama equivocada, ¿no? La persona humana no está por arriba de Dios. Esto es un error total. En Génesis lo dice bien claro. Fuimos creados. La persona humana fue creada, no existía. Dios quiso que existiéramos. Y esto es muy importante, ¿no? De ahí surge esta necesidad de aceptar las palabras, aceptar estas palabras. Yo soy el Señor. Y decir cada uno de nosotros: tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Es sumamente importante que nosotros veamos a Dios de esta manera. Y claro, ¿qué es lo que nos ayuda a decir tú eres mi Dios? Es la fe. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como la primera obligación. ¿Cuál es esa obediencia de la fe? Creer en Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu voluntad. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Cuando el hombre se aleja de Dios, y esto lo podemos ver en el entorno nuestro, cuando el hombre se aleja de Dios, comienzan todo tipo de desviaciones morales. Egoísmo, mentiras, falsos testimonios. Yo pienso que la mentira en nuestro mundo es algo que ha calado muy fuerte. No voy a decir lo que quiero decir, y quiero decir sobre todo los políticos, pero no solo a los políticos. Hay mucha mentira en todas partes. En los medios de comunicación están llenos de mentiras, llenos de cosas que no son verdad. Y así podemos ver muchas veces, inclusive hay personas que son católicos y todo eso, dicen, no, esta es una mentirita piadosa. No, no pueden existir mentiras piadosas. En la doctrina social de la Iglesia habla de los principios que no pueden ser negociados. Y uno de ellos es la búsqueda de la verdad. Que la búsqueda de la verdad es contraria a la mentira. Por tanto, es importante que nosotros alimentemos nuestra vida y no caigamos en estas situaciones. Hay varias negaciones a este primer mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas. El primero es la incredulidad, es el menosprecio de Dios, de la verdad que Dios revela, o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. También se llama herejía, la negación, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. O sea, decir, yo de verdad creo en Dios, yo no creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero yo la verdad que voy a la iglesia por ahí,
por complacer a mi esposa o a una hija, ¿no? Pero yo no creo. Eso es una herejía. Y la apostasía, que es el rechazo total de la fe. O el cisma, que es otra negación, que es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice, al papa, o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. O sea, nosotros, si negamos el estar sujetos al sumo pontífice, al papa, en este caso al papa Francisco, pudiéramos tener alguna crítica que le podemos hacer, porque él también puede en algún momento, ¿no? Yo pensar que eso no era adaptado aquí, no era adaptado allá, algo que dijo, no sé qué, pero el Papa, recuérdese que también cuando saca un documento, eso está bien pensado. Lo que muchas veces pasa como las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, es que no queremos ser pobres. Entonces a veces el Papa dice cosas que nos sacan de nuestra realidad y ahí puede venir un cisma, ¿eh? Mucho cuidado con esto, porque esto es para la gente de la iglesia. La esperanza es muy importante, mantener la fe en Dios y la esperanza. Hay personas también que hacen pecado contra la esperanza. Uno de ellos es la desesperación y la presunción. O sea, hay personas que ahora con el asunto del COVID-19 están desesperados. Algunos dicen, yo no puedo estar en mi casa. Yo no puedo, yo tengo que salir. Pero si salgo, me enfermo. Entonces, ¿por qué te desesperas y no aceptas esa realidad? Es como la realidad de una enfermedad que tú no tienes, pero que la puedes adquirir. Entonces es importante a cada momento. Yo en estos días he estado con muchas cosas diferentes. Estamos cambiando de casa, la casa que vamos a ir hay que arreglarle montones de cosas. Y mi esposa me decía ahorita cuando yo llegué, me decía, pero tú tienes una desesperación. Y tienes razón. Bástale a cada día su propio afán. Lo que puedas hacer cada día, eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, qué importante es saber que tenemos que vivir en la paz de Dios. Un santo sacerdote que falleció recientemente en Cuba con 100 años, ¿no? De 100 años y como 70 de sacerdote, decía que él nunca había decidido nada, nunca había tomado una decisión. Él todo lo había puesto en las manos de Dios. Y lo que Dios le iba indicando, eso era lo que él aceptaba. ¿Qué clase de esperanza en el Señor? Y hay también la persona que es presunción. La presunción es la persona que presume de sus capacidades. No quiere decir que tú no reconozcas tus dones. Si sabes cantar, canta. Es bueno que lo reconozcas. Si sabes hablar, habla. Si eres maestro, qué bueno. Si eres carpintero, qué bueno. Si eres científico, qué bueno. Conocer lo que uno es muy importante, porque eso es parte de la dignidad de la persona. Ahora, considerar que yo soy el mejor, el que más sabe, el culmen de todas las cosas, eso se llama presunción y es un pecado contra la esperanza. Y también, pues, el primer mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas está relacionado con el amor, con la caridad. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. También tenemos que amar a los demás. Por tanto, si somos indiferentes, ingratos, tibios, tenemos pereza espiritual o un orgullo que provoca un odio a Dios, todo eso va contrario al amor que nosotros le tenemos que dar a Dios. Y es por eso
que solo a Dios tú vas a dar culto, solo a Dios adorarás. Nosotros las imágenes las veneramos, los santos los veneramos, no los adoramos. La Virgen la veneramos, no adoramos, solo darás culto a Dios. Así la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a que somos criaturas de Él, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso Lucas, Mateo dicen, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Y nosotros damos culto a Dios a través de la oración, de la Eucaristía, ¿no? De esa vida cerca de Él. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La oración es esa comunicación con Dios, es la elevación del espíritu hacia Dios, es una expresión de nuestra adoración a Dios, oración de alabanza, de acción de gracia, de intercesión, de súplica. Qué importante es que alabemos a Dios. Qué importante es que le demos gracias a Dios. El otro día yo estaba en mi trabajo y a las 12:15 me dieron unas ganas de ir a la iglesia a darle gracias a Dios por favores que habíamos recibido en la familia y me fui para la iglesia. Me fui allí la podía dar gracias en el auto, en mi casa, pero yo quería estar más cerca. Yo quería estar más cerca de Él. Y entonces me fui a la iglesia a dar gracias. Recordemos los leprosos que solo uno vino a agradecerle al Señor la curación. Todos los demás se fueron, pero no vinieron a agradecer. Y la oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Y aquí vamos a hablar de algo que tiene que ver con los mandamientos y que tiene que ver también con las bienaventuranzas, ¿no? El sacrificio exterior, ¿no? Esto es una frase tomada de ahí, del catecismo. Para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio del Espíritu. O sea, es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. El verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. El sacrificio exterior, dice el Salmo 51, para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito, ¿no? Es un espíritu humilde cerca de Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos que la oración y los sacrificios que podemos ofrecer tienen que ser expresión de una vida profunda, auténtica. Yo aquí le pongo unas imágenes de Cuba del día de San Lázaro. En Cuba hay un santuario donde está una imagen de San Lázaro. Para los peregrinos es el San Lázaro de las muletas. Para la iglesia es el San Lázaro obispo. Yo no voy a entrar en quién tiene la razón porque la religiosidad popular hay que respetarla, ¿no? Es peor que no crean en nada. Y ahí ustedes ven cómo hay personas que llegan arrodilladas. Si quieren ver imágenes de este tipo, busquen promesas y votos el día de San Lázaro en Cuba.
para que vean la cantidad de imágenes que hay. Yo escogí estas dos que me parecieron significativas, ¿no? O sea, este sacrificio que hacen estas personas, a veces vistiéndose de saco, arrastrándose de rodillas, ¿no? Parecía esto increíble. Cuba lleva más de 60 años de comunismo, pero el comunismo en Cuba le falló el proyecto de eliminar la religión, la religiosidad popular y la iglesia. O sea, ese proyecto que ellos tenían falló totalmente. Fue un fracaso. No quiere decir que en Cuba haya mucha gente que va a la iglesia, no, no va tanta. Pero estas imágenes reflejan algo en una religiosidad popular que está de fondo en todos los cubanos. Bien, no voy a hablar más de Cuba porque vaya, entonces se ponen celosos porque no hablo de la Guadalupe o de la Virgen de Santo Domingo, ¿verdad? Que también seguramente hay montones de promesas y que hacen las personas y la hacen con mucha devoción. A veces esas personas que vienen arrastrándose, yo he estado allí ese día y lo que tú no eres capaz de hacer, esa gente lo hace por una fe, por una promesa de cumplirle a Dios algo que le prometió. Y esto es importante respetarlo. Esto lo que hay es que purificar, lo que es la palabra que usa la iglesia, purificar esta religiosidad popular. Hay un día, pero que no supe por fin, no encontré de dónde era, el 4 de julio, Día Nacional de la Libertad Religiosa. No sé si esto es a nivel nacional, a nivel de mundial o ahí dice nacional, pero no sé de qué país era porque no lo pude encontrar. Pero es importante saber que todos nosotros debemos sentirnos libres. Tenemos el derecho de escoger la religiosidad que querramos. Los que aquí en Estados Unidos han estudiado para hacerse ciudadanos saben que hay una de las preguntas que hablan de la libertad religiosa, que tú puedes o no practicar la religión que tú quieras. Esto no es así en todos los países del mundo. Y este deber de rendirle a Dios un culto auténtico también socialmente es un elemento. ¿Por qué? Porque es necesario evangelizar sin cesar a los hombres. La iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento, las costumbres, las leyes, las estructuras de la comunidad en la cual cada uno vive. Esto viene desde el Concilio Vaticano II en la Constitución Gozo y Esperanza en el número 51, cuando habla de los laicos que debemos estar participando de la vida social, de la educación, de la cultura, del arte, de la política, de la economía, etcétera, etcétera. Esto es otra cosa importante que está dentro de los mandamientos primeros, y es que no se obligue a nadie a actuar contra su conciencia. O sea, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Por ejemplo, mi hija en Cuba estudió medicina. Yo le pongo los ejemplos míos porque los tengo más claros, ¿no? Y había una profesora de la escuela de medicina, en el aula habían como 3 cristianos, 3 católicos. Y ella llamaba a esas muchachas para que vieran cómo ella hacía un aborto y cómo destruía la cabeza del niño en el vientre de la madre. Ellas siempre se negaron a actuar en contra de su conciencia, porque la profesora quería que ellas la hicieran, pero ellas dijeron no. La profesora inclusive le dio una nota baja. Ellas fueron a ver al obispo y ahí se armó toda una situación para que se respetara, ¿no?,
el que nadie estaba obligado a actuar contra su conciencia. El derecho a la libertad religiosa debe ser respetado en todos los países. Cada cual practique la religión que desee. Y esto no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Ningún poder político puede prohibir la libertad religiosa porque esto es un derecho natural de la persona humana. Es por eso que se sigue hablando el catecismo de los justos límites en los cuales también deben haber normas jurídicas conforme a este objetivo moral de respetar esta libertad religiosa. Por supuesto, aquí vamos a hablar de unos elementos ahora que muchas veces están en nuestro ambiente, incluyendo el ambiente católico. Por ejemplo, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Por ejemplo, yo fui un día a bendecir una casa aquí en Miami y cuando llego, lo primero que había en la mesita del centro de la sala era un Buda con una pila de collares arriba, no, sí, rodeándolo. Y entonces la señora me dijo, ay padre, yo soy diácono, pero ella dice, ay padre, esto es malo. Y yo le dije, ¿y usted cree en esto? Entonces ella me dijo, no, yo no creo. Entonces yo le dije, bueno, si no cree, debe quitarlo de ahí. ¿Qué hace eso ahí? O sea, muchas veces las personas también, por ejemplo, otra casa que fui, perdonen que ponga ejemplos así, los elefantes con la parte de atrás del elefante hacia la puerta de la calle, porque dice que eso es bueno. Y la persona, inclusive cuando yo llegué, me preguntó. Yo le dije, bueno, mire, eso es un objeto. Eso no le va a usted ni a dar ni a quitar nada. Lo que sí se lo va a dar y a quitar es si usted tiene fe en Dios y no tenga fe en una figura de porcelana. O sea, muchas veces hay supersticiones. Y la superstición es una desviación del sentimiento religioso hacia otras cosas. No son dioses, pero son otras cosas que la persona eleva como si fueran dioses. Por tanto, la superstición que puede estar en nuestros ambientes, tenemos que, no diría combatirlo, sino que hay que purificarlo. Y hay que decirle, mire, eso no le va a usted ni hacer bien ni hacer mal. Déjelo, quítelo, pero póngale la vuelta que quiera. La idolatría. O sea, la idolatría, el primer mandamiento condena el politeísmo, o sea, varios dioses. Rechazo a varios dioses. Hay religiones que tienen varios ídolos. Por ejemplo, los hindúes, ¿no? Tienen varios ídolos. No tienen un solo Dios, como nosotros los católicos o los judíos, ¿no? No tienen un solo Dios, ¿no? No tienen un solo Dios. Entonces la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe y consiste en divinizar lo que no es Dios. Por ejemplo, el poder. Hay personas, y hemos vivido en la televisión con personas que para ellos el poder es lo supremo. Esto es una idolatría. Fidel Castro en Cuba, para él el poder era lo supremo. No había otro como él, porque el poder que él tenía lo hacía valer, ¿no? Por todas formas. Por tanto, no puede servir tampoco a Dios y al dinero. El dinero es necesario, pero no es lo más importante, porque lo más importante es el Señor. También la adivinación.
Aquí en Miami hay muchos carteles por la calle, inclusive hay tiendas donde hay personas que adivinan el futuro. Esto es una desviación y una ofensa con el primer mandamiento. La consulta de los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la adivinación, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medium, que a veces lo vemos en películas, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia, que los hombres no tienen. No tenemos poder sobre el tiempo ni sobre la historia. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Y la irreligión, ¿no? El sacrilegio y la simonía, o sea, la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales también es un pecado contra Dios. Entonces, esto es bueno que lo vuelvan a leer. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las cosas litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. Y la simonía, que le hablábamos ahorita, que era la venta de cosas espirituales. No existe. No, esto es un pecado. Y un elemento que es muy común es el ateísmo. El ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de nuestra época. No creer en nada. Y cuidado con el materialismo práctico o el humanismo ateo, que considera al hombre como el fin de sí mismo, el único artífice y dueño único de su propia historia. Entonces esto es muy importante. Todo esto es contra Dios. Con frecuencia el ateísmo se funde en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios, porque consideran que entonces, si la persona cree en Dios, entonces no tiene autonomía. Y esto es totalmente falso. El agnosticismo, que esto ocurre desde la época posterior a Jesús, ¿no? El agnóstico se resiste a negar a Dios, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse como lo hizo Dios. El agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla o incluso afirmarla o negarla. También el hacer escultura, ¿no? a la persona humana creyéndose que es más que Dios. Las imágenes nos conducen al Dios encarnado. El que venera una imagen, venera en ella al que en ella está representado. O sea, el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Allí tienen más datos. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor, tu Dios. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Dios confía su nombre a los que creen en él. El nombre del Señor es santo. Por tanto, el jurar, ¿no?, en nombre de Dios, esto tiene que ser algo, como vamos a ver más adelante, verdadero. La diferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y toda realidad sagrada que evoca. O sea,
El sentido de lo sagrado pertenece a la religión. Y cuando yo juro en el nombre de Dios o pongo la mano encima de la Biblia, yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice allí y lo que yo voy a decir es verdad. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando también su fe sin ceder al temor. Aunque te maten, estos son los mártires. Muchos mártires en las guerras mueren diciendo el nombre del Señor, porque el que los mata quiere que diga que no cree. Y no se debe abusar del nombre de Dios. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. O sea, decir, yo prometo, te prometo por Dios tal cosa. Cuidado, porque ser infiel a esa promesa es abusar del nombre de Dios. Y por tanto, si estás abusando del nombre de Dios, estás faltando al segundo mandamiento. Y la blasfemia consiste en proferir contra Dios palabras de odio, de reproche, lo que nosotros diríamos malas palabras contra Dios. Recuerdo ahora en mi infancia a una persona que vivía cerca que constantemente estaba blasfemando contra Dios. Constantemente. Increíble. Pero entonces esto hay que tener mucho cuidado y sobre todo también a veces los niños, a veces los campesinos en Cuba, hay campesinos, ahora no lo sé, no lo sé exactamente, que blasfemaban contra Dios cuando estaban, por ejemplo, arando y el buey se trababa y no podía seguir arando el terreno, ¿no? O sea, allá, arreglando el terreno. Entonces el campesino blasfemaba contra Dios. Era una blasfemia, diríamos, natural y que él no sabía que estaba haciendo algo indebido. Es como algo que se transmitía a los campesinos, pero es algo indebido. La blasfemia es algo contra el Espíritu Santo, contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave, la blasfemia. Igual que hacer un juramento en falso. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. Y el juramento, el falso juramento, invoca a Dios como testigo de una mentira. Por eso está en contra del mandamiento. El perjurio, el perjuro, quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir. Esto es el perjurio. Yo hago una promesa, yo te prometo por Dios que mañana voy a hacer tal cosa, pero es mentira, tengo la idea de que no lo voy a hacer. O sea, sé que no lo voy a hacer. Esto es el perjurio. Y el juramento es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad. O sea, de que todo lo que estoy diciendo es verdad, sensatez y justicia. Entonces, así sí se puede jurar. Hay muchos juramentos, cuando tú vas a un juicio, te ponen la Biblia. Cuando vas a jurar, ahora lo vimos recientemente, cuando el presidente juró. Otro elemento importante que va en contra de el nombre de Dios es el poner un nombre a los niños que no tiene nada que ver con el sentir de los cristianos. Son nombres inventados que no dicen, no son nombres del santoral, por decirlo de alguna manera. Y aquí dicen, no puedo decirle que es un pecado. Dice, procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia pide que tengan nombres del santoral de nuestra iglesia las personas. Ahora hay muchas personas que tienen otros nombres. En mi familia hay, no de mis hijos. A mis hijos yo todos les puse nombres del santoral, pero
Hay otras personas que sí tienen otros nombres. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Muchas veces hay colegios, en Cuba se usaba, claro, para despersonalizar, que te daban en el aula, tú tenías un número. Yo era el 40, porque por mi apellido Urquijo era uno de los últimos. Entonces, cuando el profesor pasaba lista, en lugar de decir Juan Carlos, decía 40, como si mi nombre fuera 40. Eso no debe hacerse en los colegios, ni debe hacerse en otros lugares tampoco. Hay que llamar a la persona por su nombre, porque su nombre es sagrado. El tercer mandamiento, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. El séptimo día será día de descanso completo, consagrado al Señor. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Recuerden en la creación, Éxodo 20 también. Entonces es importante saber que el tercer mandamiento es para que nosotros ese día descansemos y alabemos, demos gracias a Dios. El sábado es para el Señor, santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de la creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, que lo llamó sábado, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Por tanto, debemos de evitar los trabajos cotidianos. Sé que ese día muchas señoras lo usan para muchas cosas de la casa, pero es un día que se debe hacer todo lo contrario. Esas cosas de la casa se debían hacer entre semanas, pero bueno, yo no voy a, pero voy a decir lo que dice el catecismo, que ese día es para descansar, para respirar, para darle gracias a Dios. Aquí depende mucho de la organización que tengan los hogares. El sábado, dice Marcos 2, ¿no? Ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. O sea, las obras de misericordia y de honor a Dios también se pueden hacer en el día del descanso. Ese día, este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocémonos en él. O sea, es el día de la reflexión, de la oración, de participar en la Eucaristía, de visitar a algunas personas. Bueno, ahora no se debe visitar por el COVID, pero es el día de acompañar a otros, de ver a otros, de compartir con otros. Ahora bien, el día de la resurrección, que ustedes saben que fue el domingo de resurrección, o sea, el tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. Y a esto se le llama la nueva creación, ¿no? La nueva creación. Dios descansó, ahora Jesús dice, en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado,
significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, el domingo, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Y aquí yo le añadí algo que tiene que ver con lo que allí el catecismo habla del octavo día, el día que sigue al sábado. Voy a pedirle a alguien, por favor, que lea lo que está escrito allí sobre el octavo día, para poder comprender lo que significa. ¿Algún voluntario o voluntaria? Bueno, si quiere yo lo leo, profesor. Adelante, adelante, Héctor. El octavo día, una de las fiestas bíblicas más significativas, pero al mismo tiempo menos comprendidas por la humanidad, representa la culminación del plan de Dios, la resurrección y el juicio de la gran mayoría de los seres humanos que han vivido, la derrota de la muerte, la eliminación de la tristeza y el lamento. Esta es la esperanza que el mundo urgentemente necesita y que se hará realidad con la ejecución del plan de salvación diseñado por Dios para la humanidad. Estas son cosas que sin duda debemos anhelar y esperar con ansias. Pero el plan de Dios no se enfoca en el regreso de Jesucristo como meta primordial. Obviamente, su regreso será algo increíblemente importante. No obstante, el hecho de que el Padre establezca su trono sobre esta tierra en el octavo día es lo que dará inicio a todo el proceso. El simbolismo del octavo día, que aparece como huellas digitales a través de la palabra de Dios, es increíblemente significativo. Gracias, Héctor. O sea, aquí vemos cómo esto tiene mucho que ver, indudablemente, con la parucía. O sea, que cuando venga Jesús y que Dios establezca ya su reinado en medio del mundo, en medio de toda la humanidad. No voy a decir del mundo porque el mundo que conocemos tiene otra connotación, ¿no? De toda la humanidad. Este es ese sentido. Por eso es importante que el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. O sea, estamos llamados a ese día descansar. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Primera de Corintios. Es importante este cambio del sábado judío al domingo cristiano, con Cristo como centro. Esta celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Y ojo con esto que está aquí de Santo Tomás de Aquino, porque hay muchas personas, y yo conozco amigos y algún familiar también, que dice, mira, yo no voy a la iglesia, yo no voy el domingo a misa, pero yo desde mi casa hago mi oración, hago tal cosa, hago tal cosa. Eso no es lo que nos pide Dios con este mandamiento. Dar a Dios un culto exterior, visible, público. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás me vean. Y regular, que siempre pueda ir el domingo a la celebración de la Eucaristía en la comunidad cristiana, para ser pueblo de Dios, para ser parte del cuerpo de Cristo.
O sea, no es suficiente. Hombre, si hay una persona que no puede, que está enferma, incapacitada, bueno, por supuesto, a esa persona hay que ayudarle, hay que acompañarle, hay que llevarle la comunión, pero lo importante es unirnos en el culto dominical, porque allí se realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y también Redentor de su pueblo. Entonces, la Eucaristía Dominical tiene mucha importancia, mucha importancia. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, o sea, de la muerte y resurrección de Cristo, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, o sea, de obligación. Y más que de obligación, yo diría, de ese deseo de unirme a la comunidad cristiana con la cual yo camino en la fe. Nosotros caminamos en la fe no solos, nosotros caminamos en la fe dentro de una comunidad. Y esto es sumamente importante. Sálvate salvando, sálvate uniendo en comunidad. Escucha la convocatoria que te hace la Iglesia, que te pide Dios. Tercer mandamiento desde el Antiguo Testamento. Y esta obligación del domingo y de las demás fiestas, también de precepto, que ahí la estaban anteriormente, la otra estaba obligado a participar en la Eucaristía esos días de precepto, ¿no? A no ser que estemos excusados por enfermedad, cuidado de niños pequeños o dispensados de su propio pastor por alguna dificultad. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen, dice el catecismo, un pecado grave. Si yo no voy a la misa por gusto porque no quiero, estoy cometiendo un pecado grave. Y esto es importante cuando hacemos el catecumenado de adultos, también el de los niños, de los adolescentes, ¿no? Hacer que reconozcan esta necesidad que tenemos de unirnos en comunidad, porque así lo veo yo, ¿no? No es que me sienta obligado, porque si no Dios me va a llamar a cuenta, no, es porque yo deseo, es porque yo quiero, porque yo me siento feliz participando en la Eucaristía. Además, esto es un testimonio que doy de pertenencia a la comunidad y de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Fíjense, a Cristo y a su iglesia, no al obispo y al sacerdote o al diácono o a la monjita. Yo, yendo a la misa dominical, doy un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo. Yo le estoy diciendo a Cristo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo porque te quiero. Aquí estoy yo porque siento tu amor. Eso es muy importante. Y aquí vemos este día de gracia y de descanso instituido por Dios. Día de gracia y de descanso. La institución de este día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Las necesidades familiares, a veces el tener la posibilidad de sentarnos a comer todos juntos, que a veces día entre semana resulta muy difícil, ese es el día, debe ser el día esperado. El día esperado. Allá en Cuba, en la familia de mi esposa, había una tradición y era que el domingo por la tarde todos los primos, todos los hermanos, todos los tíos se reunían en la casa madre, la casa de los más veteranos, de los abuelos, bisabuelos. Todos se reunían allí el domingo por la tarde.
Y cuando alguien faltaba, mi suegra, que era una mujer muy santa, ella eso la ponía indispuesta, decía, ¿dónde estará fulano? ¿Qué le pasó? Que no vino hoy, que no nada, se sentaban a conversar, no era comer, era conversar, a contarse, a veces se hacían juegos entre todos, o sea, era un tiempo de compartir, un tiempo de estar en familia, de disfrutar de ese regalo de Dios, algo fantástico. Yo aquí en Miami estoy intentando reunir a mis hijos los viernes, porque el domingo uno trabaja, el otro no sé qué, la otra los viernes por la noche. Estamos intentando, mi esposa y yo, que vengan todos. Aún así, a veces falta uno, nos pasa igual. Pero bueno, a crear el ambiente, eso es importante. Importante la familia. Recuerden que la familia es una pequeña iglesia doméstica. ¿Eh? Y los cristianos también deben santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. Es un tiempo, el domingo, de reflexión, lo dice el catecismo, de silencio, de cultura, de meditación, que favorecen el crecimiento de la vida interior y de la vida cristiana. Y ya saben lo que les voy a preguntar, ¿verdad? Uy, estaba mal. ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de este encuentro? Ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero no sé. Dice CO. No sé quién es. Nada llamó la atención. Ah, aquí hay la primera persona. Adelante. Buenas noches, diácono. Salvador, adelante. Qué Sí. bueno. Ah, A romper el hielo, como decimos. ándale, ándale. Sí, me puse a pensar ahorita, pues, y me gustó lo que ahorita lo que dijo al final, que es crear el ambiente, ¿verdad? Porque o sea, se me hace muy importante, ¿verdad? Como usted hablaba o sea, también yo me recuerdo de mi abuelita, ¿verdad? Que siempre nos trataba de reunir para rezar el rosario, ¿verdad? Y a veces, pues, uno estaba pequeño y no ponía mucha atención uno, ¿verdad? Y a veces por ahí se molestaba, ¿verdad? Ya una vez se le daba risa, ¿verdad? Pero, o sea, como ellos le iban inculcando a uno ese amor a Dios, ¿verdad? Y es lo que desde pequeños que nos inculcan. Es que yo veo que ahorita que ya estamos un poco grandes, ¿verdad? Nos tratamos de acercar más a Él, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? O sea, cuesta siempre acercarse a Dios o cuesta hacer las cosas correctas, pero como decimos, ¿verdad? Si queremos seguir a Dios, si queremos ser buenos cristianos, tenemos que estar en la iglesia, ¿verdad? Si estamos en el mundo, yo creo que es muy difícil que nosotros aprendamos de Dios y más que lo queramos seguir y más que queramos obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y no es tan difícil porque en sí nada más tenemos los 15 mandamientos, que son los 10 de Dios y los 5 de la iglesia, ¿verdad? Y ahora si nos ponemos a pensar, por ejemplo, como antes, ¿verdad? Los judíos que tenían que aprenderse los mandamientos o que tenían que obedecerlos o los 614 preceptos, ¿verdad? Ellos tenían mucho más que respetar, ¿verdad? Y nosotros a veces nos cuesta simplemente obedecer a los mandamientos, los 10 de la iglesia, perdón, los 10 de Dios y los 5 de la iglesia, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y tratando creo yo que esforzándonos en el primero de los mandamientos, ¿verdad? Que es tratar de amarlo con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad? Si respetamos este mandamiento, a lo mejor los demás se nos hacen más fácil, ¿verdad?
Pero sí me gustó lo que dijo usted de crear el ambiente y tratar de educar a nuestros hijos desde pequeños. Eso es lo que me llama la atención a mí. Sí, muchas gracias, Salvador. Pues nada. Necesitamos incluir en nuestra espiritualidad cristiana lo que se conoce como espiritualidad del esfuerzo. Tenemos que incluir esa palabra, esfuerzo. Para ser santos, eso no es de me tomo una Coca-Cola, no. Para ser santo hay que esforzarse. Y para ser cristiano auténtico, testigo fiel del Evangelio, como quiere el quinto encuentro, tenemos que esforzarnos. Si no nos esforzamos, no logramos nada. Esforzarnos espiritualmente. A veces no tengo deseo de rezar. Sí, voy a rezar. No, que no tengo ganas de ir a este encuentro. Sí, voy al encuentro. O sea, es que la voluntad domine los instintos que nos separan de Dios. Bien, ¿qué otra persona? Adelante, estoy loco por oírlos. Buenas tardes, profesor, o buenas noches. Buenas noches. A mí sí me gustaría que por favor nos hable un poquito más o profundizar un poquito más acerca de la idolatría, porque si bien vemos personas que no apenas nos estamos preparando, sí se ha sabido y se sabe de que hay muchos que tenemos una cierta idolatría hacia las imágenes. Digo, no me cuento entre ellas de que soy idólatra de las imágenes. Sin embargo, se nos ha dicho que no se les idolatran, sino se les veneran. Pero son imágenes hechas por manos de hombres. Pueden ser de madera, de barro, de arcilla o de cualquier otra cosa. Entonces, estas cosas yo creo que sí se pueden como dialogar un poquito más acerca de ello, porque cuando viene una persona que no es católica, nos empieza a decir todo esto y cuando no estamos bien formados no sabemos qué contestar. Entonces, sí está toda la información aquí en el catecismo, pero a veces no todos entendemos claramente acerca de esto, de específicamente la idolatría a ciertas imágenes. Yo entiendo que se veneran, sin embargo, nos ofendemos muchísimo cuando alguien le afecta o hace daño a una imagen. Tiene mucha razón, Hilda. Es importante diferenciar, venerar, ¿no? Y adorar. Solo adorarás a Dios, ¿no? El adorar significa el ponerse en sus manos, entregarse a Él. Yo no me voy a entregar a un santo, porque el santo es una persona igual que yo. Es santo. La iglesia lo reconoce, ¿verdad? Pero no es Dios. Dios es uno, un solo Dios, ¿no? Nosotros creemos en un solo Dios que bajo las tres personas divinas, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí sí hay adoración. Pero las imágenes son elementos que nos llevan a Dios. Y fíjense algo, yo estoy seguro, por ejemplo, San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud. San Juan Bosco estaría muy triste en la vida eterna si a él lo adoráramos. Todo lo contrario, él es un instrumento para seguir sus pasos en favor de los demás, en particular de los jóvenes, para alcanzar la santidad, ¿no? Dedicarnos a los jóvenes, ayudarles, promoverles, pero a través de esta pedagogía salesiana, ¿no?
de lo cotidiano de la vida, ¿no? Para alcanzar a Dios. Él nunca tuvo la intención de que lo adoraran a él. No, eso no es de los santos. No. Pero también hay idolatría a cosas como dije, un elefante, un Buda, el dinero, el poder, no solo a los santos, sino también a cosas materiales de nuestro mundo, ¿no? También a veces hay idolatría. O sea, es un culto falso, ¿no? Es un culto falso. La idolatría es darle culto a algo que es falso. Y aquí estos dos numeritos, el 21.2 y 21.13, lo especifican muy bien. Y también los anteriores se habla de eso, pero también la superstición, o sea, también habla de todas las cuestiones contra el nombre de Dios. Sí, es necesario, Hilda, es necesario que en nuestras comunidades de esto se hable, porque muchas veces hay ideas falsas, no de decir, no vamos a tocar esto, porque esto va a herir a muchas personas. No, yo pienso que no. Cuando todo esto se habla en un clima de respeto, en un clima de purificar la religiosidad, esto se entiende. Claro, es parte de un proceso, no porque yo le diga a alguien que tiene a San Juan Bosco, por decir el nombre, como por arriba de Dios para él, ¿no? Que esto él lo va a cambiar porque yo se lo diga, mira, no, esto es así, esto es acá. ¿Por qué? Porque en esa persona ya está muy fuertemente unida a eso, ¿no? Entonces esto forma parte de un proceso, pero sí hay que hablarlo en nuestras comunidades para que cristianos no den falsos testimonios. O por lo menos esa es mi opinión. Diácono, también un ejemplo que yo pongo con frecuencia es que con muchísima frecuencia nosotros tenemos retratos de nuestros familiares en las casas, de nuestros padres que ya han muerto, de nuestros abuelitos, etcétera, ¿verdad? Y no adoramos a esas fotografías, pero es un recuerdo muy bonito de personas a quienes nosotros admiramos y a quienes amamos y respetamos, y por quien oramos ahora que están en el cielo. Y de igual manera, pues las imágenes de santos nos recuerdan personas que con su vida y con sus ejemplos nos ayudan, nos guían a Jesucristo, y personas que con las cuales nos identificamos por el carisma que tal vez nosotros compartimos con ellos. Así que no es, como usted bien dice, no es adorar, pero son ejemplos que nos ayudan a alcanzar la santidad y a desear la santidad. Así es. ¿Alguien más? Hilda, no sé si le respondí su pregunta. Ahí hay hay mucha tela de dónde cortar, pero sí, está claro, bien. Está bien porque incluyendo lo de adivinación y magia y toda la brujería, todas esas cosas, es algo en lo que todo, aún siendo católicos, creo que no me dejarán mentir, mayoría hemos caído en eso. Entonces, hay ¿qué hacer contra eso? Cosas. Sí, porque a veces es por contagio, a veces por saber, ¿cómo se llama? Por entrar en una moda o algo así, no quedarme fuera, ¿no? Curiosidad. Sí, curiosidad, no me salía la palabra. Pero en la curiosidad está el rechazo a Dios. Entonces tenemos que saber que no. Allí había alguien que iba a hablar, no sé quién será.
José, Ah, José, adelante, José. lo que pasa es que ya respondió la doña que ahí había dicho algo acerca de la idolatría. A mí me llama la atención esto porque en Jeremías, en Jeremías 10:5 habla acerca de eso. Y Sí. para mí me parece algo muy interesante porque dice que, bueno, al final solo dice que no tengamos miedo de ellos que no hacen bien ni mal, pero sí habla interesante ahí, muy interesante acerca de eso de la idolatría. A mí, mi parte es lo que me llama la atención. Pero sí es, y otra parte es yo creo que es por la ignorancia de cada uno de nosotros, que a veces pienso que no tenemos gran conocimiento y ve que usted dijo anteriormente, el catecismo si no va acompañado de la Biblia, entonces eso es donde las personas no llegamos a comprender eh, el gran, ¿cómo le puedo decir? El gran, lo que grande es Dios acerca de qué nos puede enseñar. Sí, muy bien, José, muy bien, muy bien. Bueno, diáconos, si no hay otra duda, otra pregunta. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna duda, pero si no, yo quería decir que la semana pasada quedé de hablar con el CEPI Sí. con respecto a los talleres de vida exitosa en parejas. Y entonces, pues ya me pude comunicar. Son 3 talleres de 5 sesiones cada uno, una sesión a la semana, o sea que van a ser un total de 15 semanas en 3 talleres. Y empiezan a partir del 8 de abril. Van a ser por Zoom. La hora todavía no me la especifican. Y las inscripciones van a estar disponibles prontamente. También me van a enviar un panfletito que se lo voy a enviar por correo electrónico en cuanto lo reciba. Y el costo es de $150 por pareja. Así que como dijo el profesor la semana pasada, es un taller para parejas, ya sea que estén casadas o que estén conviviendo. Y es algo que yo realmente se lo recomiendo a las parejas, porque en este momento en el que hay tanta tensión, tanto estrés por razones del COVID, por asuntos de trabajo, por, bueno, muchísimas razones por las cuales debemos realmente tratar de buscar tener una mejor relación, una relación exitosa en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestras parejas. No sé si tiene algo más que añadir, profesor. No, me enteré con usted el día que va a comenzar. Ok, entonces, perfecto. Bueno, pues yo me alegro uh, de haberle informado entonces, pero voy a tener más información, Dios mediante, la semana que viene con respecto a la hora, con respecto al modo de inscripción, pero va a ser a través del Zoom. Así que ya lo saben. Y si quiere, profesor, darnos la bendición al final, se lo agradeceríamos infinitamente. Le voy a terminar con la misma frase que empecé el encuentro de esta noche. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda la razón, con toda la voluntad, de manera tal que ese sea el único Dios para ti. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes No nos caer dejes caer en la tentación y y líbranos líbranos del mal. del mal. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con Y su con su espíritu. espíritu. Tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y siempre les acompañe. Amén. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.